Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Este es el ciclo Conversaciones del Teatro Nacional Cervantes y el ciclo Produce en el País. Esta es la séptima conversación del año que tenemos con artistas de este ciclo. Mi nombre es Aime Pancera. Hubo más de 15 conversaciones este año en total con las demás obras de la programación. Este ciclo ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, pero también ocurre en el programa Produce en el País. En este caso estamos con Ezequiel de Almeida, que es el director de Deus Ex Machina. Es la obra que está en cartel actualmente en la ciudad de Villa Gesell. Hola, Ese. Hola, ¿qué tal? Y también tenemos, aparte del equipo artístico de la obra, a Daniel Fernández Gómez, actor. Dani, ¿querés decir hola? Así te vemos también. Hola. Ahí va. Porque todavía nos quedan algunas olvidadas, algunas cosas aprendidas en la pandemia, que cuando uno habla aparece en la pantalla de quienes tienen determinados dispositivos. Tenemos a Pablo Nasti ahí entre las brumas, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? actor también de Deus Ex Machina, y tenemos aparte del equipo artístico a Lola Giuliani Arias, que es diseñadora de iluminación, Hola, ¿cómo va? a Sabrina Ponce, asistente de dirección, Hola, ¿qué tal? y a Pablo Cordero Jaure, productor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, este ciclo de conversaciones está destinado a los públicos del teatro, a quienes han visto la obra, que están en Gesell o en la región costera, o que están en Buenos Aires y tienen ganas de agarrar el auto. Está muy linda la costa en este momento, agarrar un micro, un avión, lo que sea, e ir a ver la obra. Quedan todavía un par de semanas, pero también está destinado a los públicos que no la vieron y que quizás no la vean en vivo, pero que tienen ganas de saber qué es lo que está pasando en términos teatrales, en relación a las artes escénicas y a la historia de los artistas y de las artistas que están trabajando en esta obra. Un poco lo que decíamos antes en relación a la importancia de este ciclo. La idea es escuchar la palabra de los artistas, pero también tener un ida y vuelta con con las y los espectadores, como también hay otros espacios también de conversación. Estaba pensando esto, ¿no? El ciclo de conversaciones quizás está destinado a los más teatreros y a las más teatreras, a quienes están más cerca de los procesos y de las obras, pero también tenemos instancias como estas charlas de debate postfunción que realizamos desde el área de gestión de públicos, o como el hecho de tener cupos gratuitos de entradas para instituciones educativas o para comunidades. También el hecho de hacer de forma muy artesanal la reserva de grupos y de personas que están más alejadas de las salas. Todas estas instancias de mediación cultural sirven para acercarnos a los públicos más teatreros y también a quienes están más alejados de las salas. Así que voy a presentar a los y las artistas que tenemos hoy. Ezequiel de Almeida es actor, director, dramaturgo. En teatro escribió y dirigió Retrato de un idiota en el Centro Cultural Matienzo, Doctor Otrova en Bravar, Llano Contagio en el Teatro Pairó, Madre o Selva en Huella Teatro. También es actor estuvo en las novelas Por ese palpitar, Infieles, Sol Negro, Máximo Corazón, me encantan estos títulos, Amor Latino, No todo leas eso. todo. No, voy hasta Amor Latino, me quedé ahí. Amor latino y paremos, por favor. Eso en televisión. Y en cine trabajó en películas de Gabriel Grieco y Marco Berger, y ya nos van a contar las películas que están circulando ahora y que se pueden ver también en este momento
en un festival muy, muy divertido que tenemos en la capital. Ezequiel también es director y coach de actores y docente de actuación. Músico, puedo decir. No, de ninguna manera. Ya me han hecho confesar que no lo soy con pruebas fehacientes, más allá de que en la obra toco la guitarra. Por eh, eso, Músico no, me está, parece que apenas toco la está, guitarra. Y coacheado por Facu Felpa, que no está, que es el diseñador de la música, de toda la obra, de los sonidos. Ahí tuve un buen coach y más o menos parece que toco, pero no soy músico. ¿No? ya que lo nombraste, vamos a nombrar a los demás, a los que no están acá presentes del equipo artístico, pero que también forman parte de Deus Ex Machina. Mariana McAllister, que quizás se suma más tarde, es una de las actrices. Rocío Maldonado, ella sí, música. ¿Y cómo se pronuncia el apellido de Felpa? Facundo. Verdoliac. Verdoliak. Ahí Verdoliak. va. Facundo Verdoliak es diseñador de sonido de Deus Ex Machina. David Assad, diseñador de escenografía. Y a los demás y a las demás las tenemos acá. Lo que quería agregar antes de presentar brevemente a los demás y a las demás es que Ezequiel sos marazulino desde hace algunos años, pero tenés el alma en el bosque desde hace mucho antes. Sí, sí, que tenemos la casa de veraneo familiar desde muy chicos, acá en Mar Azul, de cuando no había casi casas, había muy poquito, era hace muchos años. Ujú. Y así que un vínculo desde siempre, periódicamente, y hace 4 años que vivo acá. Bien. Vamos a conversar un poco de eso también. Me parece interesante presentar a esta banda de artistas de Mar Azul y de Gesell. Pablo Nasti, que ahí cambió el ángulo de su cámara, es Ah, actor bien, ahí y está. clown, y tiene un fondo ahí muy, muy interesante, como parece en una pileta que está. Daniel Fernández Gómez es actor y dramaturgo, es organizador del encuentro de teatro independiente de Mar Azul y Villa Gesell, que está ocurriendo en este momento. Lola Paluci Arias es diseñadora de iluminación, y te iba a preguntar si eras artista visual, Lola, también, porque sé que Sabrina, que es asistente de dirección y que es actriz, también lo es, pero tenía ahí una Mariana también un poco artista visual, una Lola y una Sabrina que, que me pareció que eso, que tenían ahí un trabajo visual súper Sí, interesante. sí, Aimé, bien decís, soy artista visual, profe de artes visuales, orientación pintura, ahí también esa beta. Buenísimo. Bueno, arranquemos a hablar de la obra de Deus Ex Machina. Es un texto de Santiago Bernori, al que le hiciste, que versionaste y que dirigiste, y en el que actúas también. A mí me gustaría saber si tu Deus Ex Machina revela misterios y magias de Mar Azul. Qué linda introducción. Bueno, eso intento. Eso intentamos, en realidad. Bien decís, es un torpe intento de tratar de ahondar un poco en la historia de un pueblo bastante joven, como es Mar Azul, que no tiene historia escrita en ningún lado. Pero bueno, han pasado miles y miles de cosas que nadie ha contado y hoy en día forman partes de los mitos y leyendas y cosas que la gente dice acá en Mar Azul, que van pasando de boca en boca, que lo escuché de alguien, que lo dice. Son cosas que yo ya escuchaba, algunas, de cuando venía de chico, ¿no? Y un poco tomando esos mitos, esas leyendas, o al menos las que a mí me divertían, eh, investigando también un poco la historia de Villa Gesell, que sí hay material, bastante material en bibliografía, cruzando un poco todas esas informaciones y Estoy en su
ahí te perdimos el audio. ¿Te podés desmutear ese de vuelta? Voy a activar audio. Ahí va. Ahí va. El disparador fue un poco el texto, ¿no? Más o menos. En realidad yo, antes, mientras buscaba texto para hacer, tenía esta sensación de que yo quería hablar de Mar Azul. Todavía no sabía, no. De hecho, cuando agarramos el texto de Santi, en un principio, nos gustaba tanto, digamos, me gustaba tanto que no me animaba a tocarlo, que lo quería dejar tal cual. Pero yo ya traía esta idea de querer un poco hablar de lo que me estaba pasando. Yo hace muy poquito, yo me mudé en plena pandemia, me mudé y al mes siguiente cerraron todo, así que bueno, dije, ok, me quedo. Y un poco después de todo ese proceso, ahí es donde nace este proyecto, o la idea, o el germen. Y yo tenía ganas un poco de hablar de la sensación que tenía de estar viviendo acá, conociendo una comunidad artística nueva, muy particular, ¿no? Porque cómo es una comunidad artística en un pueblito tan chiquito, ¿no? Incluyendo también a Gesell, porque somos lo mismo, ¿no? Pero también Gesell es un pueblo chico comparado con la comunidad teatral de la que yo venía, que era Buenos Aires, que es gigante, digamos. Yo quería, de alguna manera, hacer una contribución. Hoy, un poco analizándolo, lo siento así, ¿no? No quería hacer una obra más, quería que sea una obra que realmente aporte algo a la comunidad, que genere público, que contagie ganas de hacer, que le guste, y esto lo repito y lo repito y lo repito, que le guste a la gente que cree que no le gusta el teatro, porque eso es muy común, que hago teatro y que me digan, uy, ¿en serio? ¿Y vos fuiste al teatro? No, pero, y bueno, hay un imaginario de que el teatro o es aburrido, o es muy difícil de entender, o es muy poético. Sí, todo eso sí, pero también es un montón de otras cosas, y yo desde el principio del proyecto yo sabía que quería hacer una obra popular, una obra que convoque, una obra que interpele a la mayor cantidad de gente, por esta idea y estas ganas de que crezca, de que sea un germen, de que crezca la comunidad tan chiquita a la que me estaba insertando, ¿no? Y probablemente yo en Buenos Aires hubiera hecho otra cosa, ¿no? Algo más antojo mío, más experimental, más eh, eh, rupturista, por decirlo de alguna manera, probablemente, pero en este caso yo necesitaba que sea una obra que entienda cualquier persona, y una obra que disfrute, no solo entienda, ¿no? Porque no todo es entender, que disfrute, que se pueda emocionar, que se pueda reír, que sea como bien, digamos, una comunicación bien directa con el público, ¿no? Entre quien dirige o escribe, digamos, del mensaje al público, digamos, que sea bien simple, bien amena. Tiene otras lecturas por ahí más complejas la obra, porque hasta el día de hoy, y sobre todo en el vínculo con las charlas con los espectadores, sigo entendiendo el texto, sigo aprendiendo cosas que estaban en ese texto y yo no había visto todavía, que por ahí me lo dice alguien, o lo leo en una crítica, o me lo dice alguien después de la función, o como hablábamos en esta función de adolescentes que hicimos para escuelas, que ahí lo empecé a sentir por primera vez. Claro, la interpretación de ellos, habría un montón de posibilidades que estaban ahí, que yo todavía no se había visto. Bueno, me fui por la rama, empiezo a hablar de No, todo. Ustedes, por favor, está buenísimo lo que decís en relación a un poco a esto que comentamos al principio acerca de en qué consiste también el trabajo del área, porque conecta mucho con esta propuesta de hacer una obra para todos, o una obra pensada para un público muy amplio. Me gustaría reponer para las personas que no la vieron, de qué se trata Deus Ex Machina. Es un texto del 2008 que fue estrenado en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Sarmiento, en el Complejo Teatral de Buenos Aires, que es el teatro público de la ciudad de Buenos Aires,
y dirigida y también actuada y escrita por Santiago Governori. Y en su momento era un biodrama. Digo en su momento porque ese biodrama ahora sufrió este desvío que ya nos vas a contar, pero que tiene que ver con esta versión costera de Deus Ex Machina. En Deus Ex Machina tenemos una familia. A ver, ¿alguno de ustedes puede reponer ahí parte de la trama? Quien tenga ganas, Dani, Lola, Sabri. Pablo, creo que no te presenté desde que empezamos a grabar, está también Pablo Cordero Jaure, que es el negro productor de la obra. Y Sí, bueno, y vas a contar la voz entonces. Yo, bueno, la cuento yo. Sí, ¿Nadie quiere contar? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Cuento yo? Bueno, cuento. El argumento. La voy a spoilear. No, mentira. Eh, hasta donde quieras, también es sí, eso, sí. porque si hay personas que quizás la vayan a ver, podemos detener el relato en algún momento. La verdad es que la estructura dramática, los personajes, lo que sucede en la obra, en nuestra versión, es bastante similar a la versión original. Eh, es una familia donde el padre es Bubi, que tiene una descendencia alemana, no importa, es un detalle, que son, digamos, ingenieros autodidactas, ¿no? Estudiosos, pero estudiosos él arranca diciendo la obra, la madre de todas las ciencias es la experiencia, dice Dani, que es ese tipo de ingeniero, el que aprendió haciendo, ¿no? Resolviendo las cosas que se le iban, no tanto de los libros, sino de la práctica. Su padre, el abuelo de los chicos, el padre de Bubi, ya era también ingeniero, él hereda eso de su padre. En algún momento, hace tiempo ya, él hace ¿me fue? No, no, estás ahí, pero estoy aprovechando para compartir unas imágenes de la Ah, obra. bien, Como me asusté. dijiste, mencionaste esta escena inicial de Bubi solo Sí, sí. en escena con este texto. Quería mostrarles para que puedan ver. Así que podés Yo contarlo y yo continúo. voy Bien. mostrando. En algún momento este tallercito que están viendo, que es más grande, por supuesto, hacia allá, hacia el fondo, hay una gran fábrica, un gran galpón que en un momento fue una gran fábrica de bulones, de tornillos, tirafondos, con una máquina que diseñó él mismo, y en un momento fue muy exitosa. Después, cosas que sucedieron, pasaron cosas, digamos, en el medio, en la historia argentina, y todas las crisis fueron volteándolos a la familia, a esos emprendimientos, y ellos de alguna manera se iban reinventando, se iban, eh, sí, o cambian el rubro, o la máquina la modifican para en vez de tirafondos hacer valeros o churros, no sé. Eh, pero, digamos, es un poco la historia de tantos argentinos y argentinas, sobre todo en este caso un pueblito chiquito, de, de encontrarse ante un fracaso y tratar de salir adelante. Es un poco esta familia así. Hoy en día ella está en silla de ruedas y no puede arreglar esa máquina, pero ese es el anhelo, ¿no? Ese es el dios de Bubi, ¿no? Me parece como interpretación, que la escuché hace poco, pero no me acuerdo quién lo dijo, ¿no? Que Que la máquina es el dios. claro, es el dios de Bubi, ¿no? La máquina esta que él quiere hacer todo el tiempo, necesita que su hijo lo ayude y no pueden porque en realidad les falta plata concretamente para ciertos repuestos que o no les alcanza o no se consiguen. Hay algo medio obsoleto en eso que, sin embargo, Bubi cree ciegamente en que eso los va a salvar y que solo le falta muy poquito. Eh, y bueno, evidentemente sus dos hijas y su hijo no creen tanto en eso y entonces están empezando a hacer, no, empezando no, ya hace tiempo que están haciendo otras cosas paralelas. Uno hace un emprendimiento de catering, una de las chicas, otra
está intentando recibirse de odontología para bueno, dedicarse a otra cosa. El hijo hace también galpones o cerveza artesanal. Un poco es esa la historia. Es ese deseo de que algo los salve, de que algo los saque de esta, que en realidad no están en la miseria, pero están en una especie de pozo, de rutina, de ocupar mucho tiempo en algo que da poco, ¿no? Como tantos argentinos y argentinas, ¿no? De estar en una rutina agobiante de trabajo y que apenas eso sirve para lo básico. Y con ese anhelo de yo me voy a sacar la lotería o va a venir un presidente y va a dolarizar y me va a transformar todo mi plata en dólares y voy a hacer ¿no? Esta cosa de, de esperar algo de Dios, ¿no? Como eran las tragedias griegas, que claramente estaban, de ahí viene el término, ¿no? Deus ex machina, donde al final pasara lo que haya pasado durante toda la obra con nuestro héroe a punto de perder o no, al final sabíamos que iba a bajar en una máquina un dios, cual fuere, y iba a decir, usted es un héroe, usted es honrado, es bueno, hemos visto todo, se salva, gana, y los malos, bueno, ¿no? Ese procedimiento me parece que está en la obra todo el tiempo, ¿no? Probablemente no termine de suceder en esta obra, pero esa necesidad de un Dios que baje en una máquina para salvarnos, sacarnos del día a día agobiante, me parece que es de lo que estamos hablando, ¿no? Aparecen ahí en el texto, no solamente en el texto, sino en la forma que toma esta apuesta, esta sensación de un engranaje, digamos, no solamente el tema es la máquina y la reparación de la máquina, sino que también la obra, los personajes, el ritmo que toman en el habla, los movimientos, son como engranajes de una estructura máquina que es la obra. O sea, no solamente como tema, sino también como eso, como forma, digamos. Eh, Sí, Algo de lo que mencionaban los jóvenes que habían venido a ver la obra la semana pasada. Tuvimos una función con chicos de sexto año de una escuela técnica, de hecho, y de Villa Gesell y también de la escuela secundaria número 1. Mencionaban esto, ¿no? Que había una multiplicidad de acciones en escena en simultáneo que les costaba seguir. Entonces hay algo de ese engranaje y de eso que también de que está tematizado y que también forma parte de la forma que toma la obra. Yo quería tomar algo de lo que dijiste, que tiene que ver con una mirada política, con ideas sobre el trabajo, sobre el capital, sobre la sociedad, sobre la alienación que plantea el texto, y quizás para abrir también la conversación con otras personas del equipo artístico, eh, un poco cuál es la mirada de ustedes sobre esa dimensión política del texto. Lola, vos tenés ganas de decirnos para vos qué dice acerca del hoy, sobre esta aceleración social, sobre esta capacidad de producir y generar. Estoy leyendo unas notas de Hartmut Rosa, que es un sociólogo alemán, que habla de esto, de la aceleración social, de la capacidad de producir y generar en menos tiempo. eh, en vez de liberarnos, nos somete a un ritmo de aceleración social en donde los tiempos sociales están forzados en acompañar los tiempos cada vez más veloces de circulación del capitalismo. Y ahí entran la familia, Bubi y toda la parentela. Bueno, ahí tomo la palabra. Sí, me parece re interesante el abordaje, esto de la máquina nos da, la máquina nos quita. Me parece, bueno, fue una frase que terminó siendo un hit de canción. Creo que eso,
las personas que escuchamos esa canción sentimos, me parece, una identificación con la vida cotidiana, ¿no? Esto de la máquina, estamos en una vida en la cual hay una rutina, hay horario ya desde la escuela. Bueno, yo que doy clases, soy docente, voy viendo también cómo se prepara a los estudiantes para vivir en una sociedad determinada. Y es una sociedad que un poco nos va llevando, ¿no? Esto de vivimos en un sistema que nos va llevando a, a esa rueda, a esa ruedita que no para, que estás en una cosa, en la otra, y esto que tiene la familia también de replicar, me pareció, cuando leí por primera vez el guión, enseguida vi la familia del primer trabajo que tuve en Villa Gesell, fue re loco, porque enseguida vi esto, ¿no? De mientras te estaban hablando, mientras le hablaban al turista, que amigos turistas que venían a visitar en la temporada, estaban en una, ahí, en un trabajo, haciendo esto, gastronomía, imagínense lo que significa, ¿no? Entonces, enseguida es como que conecté con la familia asociada a cómo está planteado también el trabajo en un distrito donde la temporada es el fuerte, ¿no? Esto de trabajamos para los concheros de Buenos Aires. Es buenísimo, porque muestra también una matriz productiva que tiene el distrito, ¿no? Que me parece que la obra rescata muy bien, ahí con la adaptación del guión de Ezequiel. Y, y bueno, no quiero como extenderme mucho en el análisis, podría seguir. La verdad que me parece bueno, que uno se siente reflejada cuando ve la obra, en el modo de vida en el cual estamos insertos, y en bueno, el modo de vivir que se nos propone desde el propio sistema en el cual vivimos. Y me llamaba la atención pensando en esta conversación, la idea es ir y volver entre la obra, el proceso creativo, pero también el trabajo de ustedes como artistas, y pensaba en esa obra tan máquina y en esta aceleración del tiempo que plantea, y en el ritmo de Mar Azul, de una localidad que podemos ponerle el nombre conchero de Slow Town, podríamos decir que es una localidad chica, de playa, de bosque. Entonces, en este contraste, ¿no? Entre esa obra que plantea ese ritmo tan frenético y un escenario en donde la vida propone otros tiempos. Y tenía ganas de preguntarles a ustedes cómo era esas dinámicas de producción artística, tanto en Villa Gesell como en Mar Azul, ¿sí? Esto que vos decís, Lola, están vinculadas al turismo o si son independientes de él, y un poco que nos cuenten en qué proyectos vienen trabajando en los últimos años. Ese te desmuteaste. Yo tengo preguntas puntuales, pero decí. Sí, es re interesante lo que Ah, traes. En mi caso en particular, vengo trabajando fuertemente en la docencia, en terciario, en jardín, desde las artes visuales. Es la primera experiencia que tengo y en esto agradezco muchísimo a Sabri, a Ezequiel, que me abrieron la puerta para poder hacer esta experiencia de diseño de iluminación. Y a nivel artístico, eh, por lo general, no toma un carácter laboral en mi caso, por lo pronto. Estoy más abocada a la docencia. Eso, digamos, toma más un aspecto de hobby en mi vida, también teniendo en cuenta que, bueno, es muy dificultoso para el trabajador de la cultura tener una remuneración por lo que hace, ¿no? Y una estabilidad en eso. Creo que en ese aspecto
destaco y rescato esta propuesta de Produce en el País del Teatro Nacional Cervantes, que habilita a que se pueda generar un trabajo asociado al mundo artístico, ¿no? Creo que está buenísimo y para mí es fascinante. Eso Y nos para pasó un sí, poco, sí, sí, ese. eh, agregando, ¿no? Eso nos pasó un poco en todas las áreas con respecto al proyecto. Y supongo que debe pasar en todas las comunidades estatales chiquitas como la nuestra, que no hay, digamos, no hay roles, digamos, no hay asistente de dirección, nadie, no hay productor de teatro, no hay diseñador de nada, de luces, de vestuario, porque no, porque es imposible, digamos, por empezar no hay carreras, pero nosotros no, en teatro independiente, no podemos, tenemos que resolver todo entre nosotros y no podemos, digamos, cubrir esos roles, digamos, me costó encontrarlos, medio tuvimos que inventarlos, digamos. Lola había estudiado, pero digamos, David, el escenógrafo, nunca había hecho una escenografía, si bien, digamos, es artista plástico y demás, es carpintero. Y bueno, es un amigo, es carpintero, es artista plástico, y cerraba más o menos, pero no existía como oficio, no existe como oficio prácticamente acá porque nadie los paga, es imposible, salvo en este caso particular donde el Cervantes cubre todos los roles. Tampoco tiene sentido, estamos como muy atados al mercado, y vuelvo a la situación del país, ¿no? Estamos tan atados a hacer cosas con poca gente para que las gorras sean, digamos, te llegue más plata de la gorra, digamos, y hacer espectáculos para el turismo que viene, y no es cualquier turismo, es el turismo que viene a Mar Azul, o el turismo que viene a Gesell, que es de determinada característica. En ese sentido, acá, al menos por lo que estuve viendo, digamos, en la zona, y supongo que en muchas zonas turísticas debe ser igual, terminás, digamos, bueno, porque es un privilegio también poder vivir de lo que a uno le gusta, ¿no? Y entonces tratás de adaptar tu arte digamos, al turismo, a la demanda que hay, ¿no? En este caso nuestro es turismo. Eh, entonces es muy particular, digamos, esto es como raro, fue como muy, y a la vez es un puntapié para, ¿para qué? Para cualquier cosa, digamos, ¿no? Ahora ya sabemos que hay un escenógrafo, por lo menos en Mar Azul, hay un diseñador de sonido y uno de luces que, ¿no? Y nada, y esto es un punto de partida para la próxima no les voy a prometer plata porque no la voy a tener, pero me encantaría que vuelvan a querer trabajar conmigo. Sería un poco eso, ¿no? ¿Y qué dicen los demás, Pablo y Dani, que llevan más tiempo por ahí? Eh, Nada, hacer se hace un montón también, pero nunca con las condiciones que tuvimos nosotros en esta oportunidad, ¿no es cierto? Tuvimos condiciones de privilegio que por lo general para el teatro independiente no se suelen tener. Siempre hacemos el chiste, bueno, ya vamos a volver al container a buscar la escenografía y a seguir rejuntando cosas. Pero bueno, también sí, siempre se laburó, digamos, un poco como se decía, con una dinámica muy adaptada a lo que permite el laburo en sí, que es la dinámica del turismo y de la temporada, ¿no es cierto? Pero Eh, vos específicamente armaste eventos vinculados al stand-up en Gesell en los últimos años. Hicimos con el productor también, con Pablo Cordero Jaure y con el señor Facundo Verdolac, también el diseñador de sonido.
hemos sido parte del Stand Up Social Club, lo somos. De hecho, en la actualidad se viene, en cualquier momento una presentación. No, sí, pero transitamos el stand-up como lenguaje un poquito el año pasado. Se armó un ciclo un poco en un bar donde estábamos ahí con posibilidad de mostrar las producciones también en el invierno gesellino, que es bastante difícil y a pulmón. Pero bueno, hubo un bar que continuó, digamos, abierto y posibilitó un poquito que este grupo que estábamos experimentando, empezando a buscar ahí ese lenguaje sin ningún tipo de formación también, ni nadie que nos venga a formar, sino por puro placer de ir buscando, pero también con las limitaciones de irnos formando nosotros mismos en el hacer, ¿no es cierto? Y bueno, armamos el proyecto de stand-up y tuvimos ahí bastantes fechas el año pasado. Y también hacemos otras producciones, muchos de los del equipo, que elaboramos con otras propuestas o en anfiteatros o en distintos lugares donde también se puede generar, digamos, un pequeño ruedo de un material, ¿no es cierto?, que vaya rodando, que permita a uno también ir laburando y mostrando lo que hace, pero siempre está muy orientado al circo, está muy orientado a la música, al humor, al payaso, digamos, algo que también de alguna manera en la dinámica turística se puede poner en movimiento, ¿no? Ahí Susana Groisman mandó un saludo y gracias Susana por sumarte y por participar. Quiero darles la palabra a Dani, a Sabri y a Pablo, pero algo de esto que están diciendo me pareció interesante, Ezequiel, en relación a, a lo de oficios que se van inventando sobre la marcha. Lo pensaba en relación a un poco al lugar que es fuente y que es origen del proyecto, que es no la Casa de la Cultura de Gesell, sino la Casa de la Cultura de Mar Azul, que ustedes describen como un espacio multicultural. Entonces, un poco, ¿qué significa un espacio multicultural en una localidad de esa escala y qué tipo de actividades o de servicios ofrece? ¿En qué sentido, o sea, qué es la cultura en un lugar así? Sí, ¿no? Es prácticamente todo la cultura en Mar Azul, porque la Casa de la Cultura es el único lugar estatal que tiene Mar Azul. Así que oficia un poco de todo, desde desarrollo para la comunidad, entrega los alimentos en la Casa de la Cultura, hay el playón de deportes es al lado, cuando vienen, se hacen trámites municipales cada tanto, digamos. Es un punto de reunión en general, pero sobre todo de artistas, de gente con ganas de hacer. Siempre también la conducción de la Casa de la Cultura estuvo muy preocupada por la inclusión, ¿no? Porque la comunidad se sienta parte realmente del lugar. Y así, digamos, surge nuestro proyecto, porque Nani Coborno, voy a mencionarlo porque hoy se cumple, o justo hoy se cumple un año de su muerte, un artista enorme de acá de Mar Azul, un payaso, escultor, multiartista, hermoso, y un gestor cultural que cuando yo me mudé acá era director, coordinador de la Casa de la Cultura, y él lo primero que me dijo fue, hola, ¿qué tal? Yo también soy artista como vos, bienvenido a la comunidad, esta Casa de la Cultura puede ser lo que quieras, para eso está. Y yo dije, ok, yo no sabía que el pueblo donde me mudaba tenía un lugar. Sí, lo sabía porque, como te decía, había venido, pero esta cosa que era mío, que yo ahí podía, bueno, tengo un teatro, no tenía un teatro, ahora tengo un teatro. Me voy a tener que poner a hacer algo porque yo me gusta actuar, me gusta dirigir y acá tengo un teatro a 5 cuadras de mi casa. Entonces todo cerró como para decir, bueno, y me parece que digamos, esta generosidad de la Casa de la Cultura, ¿no? En este caso encarnada por mi querido Nani, pero del espacio, del Estado,
de lo público, ¿no? Es muy, muy importante. Y ahí empezamos a juntarnos, al principio a leer, después a empezar a ensayar, a hacer reuniones de todo tipo, a usar la fotocopiadora para tener el texto impreso, eh, y, y después se agrandó tanto el proyecto que nos quedó chica la Casa de la Cultura, lamentablemente. Nos hubiera encantado estrenar y hacer todas las funciones ahí, pero nos quedó chica para el proyecto por cuestiones técnicas, por varias cuestiones. Eh, Vamos a hacer funciones en Mar Azul en el verano, estamos esperando que algunas cositas, algunos detalles que se concreten a nivel técnico para poder hacerla como queremos, que en realidad queremos que salga bien, si la vamos a hacer, si no, vayan acá muy cerquita que, que la estamos haciendo linda y como se debe, pero en principio sí. Yo particularmente le tengo muchísimo cariño a la Casa de la Cultura de Mar Azul y la siento como parte, la siento como germen, como productora, digamos, está el Cervantes, el municipio de Villa Gesell y la Casa de la Cultura Mar Azul, para mí, en el proyecto, al mismo nivel de alguna, no, mentira, al mismo nivel no, pero ponele, en mi corazón. Así que está bueno que lo mencionaste porque, bueno, es un poco un lugar que nos contiene, que además nos da la posibilidad todos los veranos a cualquier artista que quiera ahí hacer sus espectáculos, tocar la guitarra, malabares, a cualquier persona que sea de acá, ¿no? De afuera también, pero en principio la prioridad lo tienen los locales, eh, sin pedir Y nada a cambio. La gorra sí, es el 100% para el artista. Me parece que nada, es importantísimo que esté ese espacio, ¿no? Que en cada pueblito tenga su casa de cultura. Y Pablo, Dani y Sabri, me gustaría que nos comenten también acerca de estos otros espacios públicos. Algunos, Dani, vos sos docente de la Casa de la Cultura de Gesell, y Pablo, estás en el auditorio de Mar de las Pampas. Sabri, sé que sos egresada de la Escuela de Artes de Madariaga, que tiene sede también en Gesell. Entonces me gustaría que cuenten un poco acerca de qué actividades están ocurriendo ahora, quizás que termina lo que no es la temporada turística, qué ocurre durante el verano y qué vuelven a hacer ustedes cuando termina ese paréntesis que es el verano. Bueno, digo yo un poquito. Un poco como contaban Lola, Pablo. Este es un lugar que se prepara, en este momento estamos en la previa de lo que es la temporada. Eh, Arranca el 1 de enero y ya, o sea, cambia totalmente la vida y un poco esta máquina se pone a pleno, estalla. Eh, la gente que vive acá se va preparando todo el año para esta época porque, bueno, es la época en la que se genera el trabajo. Un poco se vive al revés de lo que, bueno, como en la hora un poco se cuenta, ¿no? Porque vivimos en un lugar en el que, en el momento en el que es ideal para disfrutarlo, estamos trabajando. Es nuestro momento de trabajo, ¿no? Al ser una ciudad turística. Y bueno, un poco en este momento están finalizando las clases, es época de finales, y bueno, es como medio una locura como en todos lados, pero acá con la suma de que ya se están preparando como para arrancar la temporada, tanto los artistas como la gente del pueblo, ¿no? Bueno, como decías, yo estudié en la Escuela de Arte en Madariaga, eh, que hace muy poquito tiene sede acá en Villa Gesell. Por suerte, por ahora solamente es el lenguaje musical, eh, pero bueno, la idea es como seguir creciendo y que los artistas de acá no tengamos que viajar tanto a una ciudad que nos queda a 100 kilómetros, sino que a poquito y a medida que vaya creciendo la matrícula, pueda como
ir creciendo. Un poco la idea con este proyecto hermoso en el que nos convocó, eh, como decía Pablo y también ese y Lola, la mayoría somos artistas que trabajamos de manera independiente. O sea, todo esto que se conformó como equipo de laburo, como decía ese, siempre estamos haciendo, o sea, un poco todo. Y este proyecto lo que vino a hacer es como a mostrarnos que se puede trabajar de manera profesional y cada uno como en su lugar y que se pueda dedicar a hacer lo que tiene que hacer sin pensar en cómo hacerlo, ¿no? Y ha sido una experiencia súper hermosa, gratificante y nada, que nos ha hecho crecer un montón y nada, y disfrutar de que hay otras maneras, ¿no? Por lo general, eh, nuestro laburo, que como te decía antes, siempre estamos trabajando de manera independiente, hacemos todo. El diseño de las luces, el vestuario, la actuación, así que bueno, nada. Eh, y otra de las cosas muy hermosas que nos ha dejado este proyecto también es la idea de invitar a nuevos públicos, ¿no? A crear nuevos espectadores. Eh, la posibilidad de que las funciones sean gratuitas es, nada, es muy importante y bueno, invitar a la comunidad que se acerque al teatro, que pueda ver una obra, como dice ese, que es para todo público y, y una obra que nos interpela, ¿no? Sobre todo a quienes somos de acá, ¿no? Bueno, nada, no sé, me fui muy por las ramas. Ahí veo que Dani se desmutió. Después le vamos a pedir, estoy viendo la imagen de Pablo, le vamos a pedir dinero a Cachabacha porque nos está sponsoreando este encuentro, porque aparece ahí la, la marca del bar. Así que después vamos a ir a cobrarles para que nos aporte a eso, a las funciones que quedan. Dani, ¿querías decir algo? Bueno, no, un poco, me daban ganas de volver un poco a la obra. Me gustó mucho eso que dijiste de la dimensión política que tiene la obra. Y eh, un poco creo que la dimensión personal de los personajes hacen que la dimensión política, esto que pasa, que transcurre, que atraviesa toda la obra y también atraviesa a cada uno de los personajes, tenga una importancia especial eh, cuando se habla de una familia de Mar Azul. Un poco lo que decía Sabri, ¿no? Como que eh, esto nos pasa a todos los argentinos, de que tenemos crisis, tenemos que atravesarlas y estamos medio como cancheros ya, medio expertos en hacerlo. Eh, y esta familia también lo hace en Mar Azul, en un contexto muy especial. Eh, Como decía Ezequiel, es una familia que es una máquina. Yo creo que eso es un poco como que todos son engranajes, están un poco rotos los engranajes, y entonces la máquina está todo el tiempo a punto de colapsar, ¿no? Es una máquina que funciona, que todos quieren que funcione, pero los engranajes le faltan algunos dientes, están medio torcidos, y entonces la máquina funciona así, ¿no? Bueno, me encanta también el cruce de generaciones que hay en la obra, ¿no? Que aparece, está el padre, que tiene una expectativa con respecto a su familia, con respecto al futuro de la familia, y también están los hijos que tienen otras expectativas. Y ahí también se produce esta cosa que es también personal y a la vez política, de tener sueños y tener frustraciones, ¿no? Todo el tiempo, no poder concretar esos sueños y que esos sueños estén un poco como truncos. Eh, eso es una cosa hermosa, me parece que está muy bien armado eso, ¿no? Está muy bien pensado, me encanta. Pensé que cuando decías el cruce de generaciones también te referías a cómo está conformado el equipo artístico, porque una de las actrices, Rocío Maldonado, que no está en este Zoom, pero que la pueden ver mañana a la noche
en escena en la Casa de la Cultura, tiene 23 años, es cantante de una banda, Vientos del Sur, es Viento del Sur, sí. su banda. Y ahí también, ¿no? En el equipo artístico tenemos como una diversidad ahí de edades que está buenísima de ver en escena también. Yo me quedé pensando en relación a, a uno de los temas que aparecen en la obra, que es la idea de fracaso. Y es una pregunta muy, muy provocadora, pero esta idea de fracaso que aparece, ¿cómo la piensan ustedes en relación a estar creando desde la periferia? Cuando pensamos en las dinámicas centro-periferia y esto que decías vos, Sabri, de tener que viajar y tener que trasladarse a los centros para formarse, también para ser públicos. eh, eh, ¿A ustedes les hace, lo cruzan de alguna manera con la resistencia de esta familia y con estos múltiples fracasos? ¿Cómo resuena eso? La dinámica centro-periferia en un lugar turístico, yo creo que se da mucho desde eso de la mirada del otro, del turista, ¿no? Que viene y que está encarnado en el personaje de Fernando, que es como un porteño que viene muy de afuera y entra como a mirar desde afuera a esa máquina que tiene su propia dinámica de laburo. Y particularmente acá lo del fracaso yo lo tomo en relación a una idea muy ligada a la persistencia y a la perseverancia, ¿no es cierto? Es como un fracaso en el que nunca se termina de caer, porque siempre ya se están levantando para seguir y para intentar una nueva aventura. Por lo menos esta familia, este conjunto de engranajes que conforma la máquina, ¿no? De la familia que somos. Yo qué sé, y también tiene mucho que ver con la historia de Gesell, ¿no es cierto? Esta idea de Gesell, de Don Carlos, que también aparece de alguna manera como una referencia que Ezequiel fue metiendo desde contar un poco esas historias, ¿no es cierto? Que se han convertido en mitos geselinos y también desde ese lugar, ¿no es cierto? Gesell fue un tipo que tardó 10 años en lograr empezar a forestar, porque los médanos lo cagaban a cachetazos, digamos, intentaba, no podía. Hay un montón de cosas que se cuentan también en la obra sobre la identidad geselina y sobre esta idea del fracaso como motor al mismo tiempo, ¿no es cierto? De esa familia, me parece. Ahí puse el diseño del afiche, de imagen de la obra, porque me gustaría que nos cuenten quién es él, la persona que aparece ahí en blanco y negro como parte de la familia. Carlos Gesell es el fundador de la ciudad de Villa Gesell, que aparece constantemente, ¿no es cierto?, en la adaptación que hizo Ezequiel. Eh, que hay citas como desde este lugar, de la interpelación de cierta actitud de la familia ante el fracaso y de cierta Es- actitud como todo. Y nada, me parece que juegan ahí desde un lugar muy, muy interesante, en el que se interpela también a la identidad local, a los guiños, ¿no es cierto?, hacia los mitos que circulan, conocidos, de cierta idiosincrasia que está en juego con eso. Está buenísimo lo que decís, Pablo, y pensaba en relación para poder reponer también cuestiones vinculadas a la dramaturgia, en esta versión, ese que vos hacés del texto de Santiago Governori, que en su creación es un texto muy pegado a la historia, digamos, de los personajes que
que fueron entrevistados y que son fuente de ese relato, qué desafíos aparecen en ese proyecto de reversionar un texto tan cercano a la experiencia de esos personajes. Sí, primero quería comentar, terminar de redondear lo que venían hablando, que era muy interesante con respecto al fracaso. Me parece que hablar del fracaso, que sí, creo que es un tema muy central en la obra, pero hablar del fracaso necesariamente es hablar de lo contrario al fracaso, ¿no? Llamémoslo resiliencia, llamémoslo resistencia. Me parece que lo que vos decías de nosotros como comunidad particular, después se puede ver en cualquier otro aspecto, en otro lugar, pero nosotros particularmente vivimos todo el tiempo con la dificultad, no tener donde estudiar teatro cerca, no tener al Cervantes todo el tiempo al alcance de la mano, no tener miles de cosas. Y es muy argentino la idea de salir del fracaso, de levantarnos de crisis, ¿no? Entonces, la obra habla del fracaso, pero sobre todo de la actitud del ser humano y en particular del argentino y en particular del de Mar Azul, de haber aprendido a salir de los fracasos ya por experiencia, por miles de veces. La madre de todas las ciencias es la experiencia y nosotros tenemos experiencia de salir de fracasos. Sí, y a la vez esto que dice Pablo, ¿no? Que la mirada del fracaso es la del que viene de afuera, digamos. El que Para hablar de caracteriza fracaso, esa sí. experiencia como fracaso es el extranjero, digamos, el foráneo. Sí, hablar de fracaso es hablar de la mirada del otro y lo dice la canción, ¿no? La máquina es el otro y no nos necesita. Eh, la máquina es el otro, porque, bueno, hay muchas formas de ver esta máquina, ¿no? Pero esta máquina que nos oprime también es esa mirada del otro a la que nosotros queremos contentar y en general no nos necesita, porque al artista no es una necesidad, me parece, nada es una necesidad. Y hasta que lo es. Y bueno, con respecto a la adaptación, un poco lo que yo sentí en el momento, era difícil. Yo tenía dudas porque, digamos, reversionar un biodrama me generaba dudas. Y de hecho, un poco durante el proceso sentía que es imposible hacer una segunda puesta de un biodrama, porque justamente, como decías vos, el vínculo del director o autor con el material, con esa biografía que va a dramatizar, es muy, muy particular, es muy estrecha, muy minuciosa, de mucha información más allá de lo que se quedó plasmado en el texto, que es a lo que yo podía acceder, ni más ni menos. Eh, y, y yo no tenía nada de eso, digamos, tenía dos caminos, o hacer un poco el mismo proceso que había hecho Santi y empezar a hablar con esta gente para saber cómo eran realmente, para terminar de completar, digamos, cuando cada director agarra un texto para hacer, digamos, me parece que tiene que completarlo el texto, ¿no? El director, completar esos personajes, esas palabras, digamos, esas situaciones. Y entonces yo tenía que, digamos, inventarme mi propia biografía para terminar de completar esos personajes. Eh, y en ese sentido lo que tenía a mano era mi pueblo, las cosas que estaba viviendo. Y fue por eso que empezó más fuertemente a aparecer esta necesidad de, bueno, tengo estos personajes, pero estos personajes, ¿cómo son en este otro contexto, en esta otra situación, en este pueblito? Y es por eso que yo digo que no es un biodrama, sino un desbiodrama, ¿no?
digamos, juego de palabras por lo de bio, digamos, que están las dos, porque es parte de una biografía que se ha transformado en un texto dramático. El texto dramático después fue en busca de otra biografía, por llamarlo de alguna manera, o de biografía ficticia en este caso, que terminé haciendo yo digamos, con estos personajes. Y son un poco las dos cosas. No pierden esa esencia de esa familia de Bransen, de la provincia de Buenos Aires, pero ya son otra cosa. Me resulta interesante esto que decís en el proceso de adaptación, que lo que aparece es la voluntad de contar parte de la historia del lugar, o sea, esa pregunta de cómo rellenar, digo, como qué transformar de ese texto, eh, y que ahí aparece fuertemente el deseo de contar digamos, la propia historia del lugar. Para quienes no la vieron, en 2008, Deus Ex Machina estaba actuada por Mariana Chaud, Matías Feldman, Elisa Carricajo, el propio Gobernori, Agustín Ritano, en los roles que ahora Daniel, Pablo y los demás eh, están interpretando transformados, porque es otra historia. Y en relación a esto, me preguntaba a dónde aparecía, y es un poco lo que estás respondiendo, esa voluntad de contar la historia de Mar Azul, mirando las actividades que hacen ahí en la Casa de la Cultura. Veía que había una propuesta artística vinculada a las ruinas, que era un fanzine que cuenta eso, parte de la historia de parte del paisaje. Entonces me preguntaba un poco de dónde viene esa voluntad, y la asociaba un poco a esta figura de los pioneros, ¿no? Como de las personas que son muy recordadas también en Gesell, como ustedes lo trajeron al viejo Gesell, y que aparecen como permanentemente, como rondando, digamos, cuando uno está ahí, o bien nombrados, o bien que aparecen, ¿no? Como si bien son personajes del pasado, personajes, paisajes del pasado, pero que están presentes y que están en el aire. Y me preguntaba un poco eso, de dónde viene esa necesidad de contarse o esas ganas de inventar esos relatos y de ponerlos en escena y de reconstruirlos. Muy linda la elección de Ruinas, me parece que porque la historia se escribe sobre ruinas, de alguna manera, sobre cosas que ya han dejado de ser, muchas literalmente, ¿no? Que es justamente ese edificio, ese evento que vos decís, eran unas ruinas que estuvieron mucho tiempo acá en Mar Azul, que habla en la obra, que es el famoso que la gente dice que era un puterío, que obviamente no se sabe, porque bueno, no hay historia escrita sobre Mar Azul, pero bueno, era un hotel muy grande, muy lindo frente al mar, que se fue construido en los 80, cuando acá no había nada, absolutamente nada, un camping, un bar y 10 casas, y tenía unas habitaciones y una discoteca abajo ese hotel. ¿Y esa discoteca qué era? No había transporte público que te traía, digamos, ¿qué era esa discoteca ahí abajo en ese sótano, ¿no? Miles de preguntas y qué lindo es construir desde estos mitos, ¿no? Me parece que es a lo que me encontré, ¿qué son los mitos? Esa necesidad del hombre de explicar cosas que no entendía o que todavía no estaban explicadas. De alguna manera, ¿no? Y me parece que la construcción de la historia de Mar Azul es de esa manera, desde esas ruinas. Y esas ruinas estuvieron ahí en la playa y fueron parte de nuestro paisaje durante 10 años. Y eran ruinas y ahí hacíamos fogones, digamos, vivíamos sobre esas ruinas.
y esa es nuestra historia, que está en ruinas y sigue estando porque nadie la escribió, digamos, pero un poco la idea es remover un poco esas ruinas, hablar con la gente de alrededor para construir un poco la historia que está, no está escrita, pero está, porque pasaron cosas, porque hay gente que la sabe y se la contó a uno, y por ahí se fue distorsionando como toda la historia, ¿no? Se fue haciendo verdad porque alguien la escribió, pero ¿qué sabemos cómo fue realmente, ¿no? El cruce de los Andes. Digamos, hay generado toda una especie de leyenda alrededor, pero la realidad, ¿cuál fue? ¿Era un puterío o no era un puterío? Digamos, no está claro, pero si para la gente era un puterío, era un puterío. Y entonces me parece que la historia se escribe de esa manera, y, y obviamente no tiene ningún tipo de rigor como se dice, no sé si es científico, pero yo lo siento como que estoy contando la historia de Mar Histórico, Azul. de rigor Histórico, histórico. eso. O sea De que no rigor es, histórico. hay algunas cosas que son ciertas y otras no. O por ahí también las que no son, las que creemos que no son ciertas también en algún momento lleguen a ser ciertas, ¿no? Eh, Me parece que ese juego de intentar contar una historia de algo que todavía no la tiene, o no la tiene plasmada, es muy importante en este proyecto. Y, digamos, y surgió de acá, no estaba en el texto de Governori esa necesidad de expresar, y surgió de nosotros y nosotras. De contar, ¿no? Son dos cosas, me parece, son muchas cosas, pero me parece que es muy potente en nuestro proyecto esta idea de estas ganas de bucear, por lo menos, no definir nada, no, obviamente, si no estaríamos escribiendo un libro de historia, ¿no? Si quisiéramos realmente hacer la historia de Mar Azul, pero me parece que es esta, son estas ganas de seguir alimentando los mitos, de entender que los mitos nos hacen como identidad, como comunidad, y que también circulen por las expresiones artísticas, no solo en las charlas, ¿no? Me gustaría decirles a las personas que están presentes que si quieren hacer alguna pregunta, pueden escribirla en el chat, así en estos últimos 5 o 10 minutos que tenemos de la conversación, la ponemos ahí en juego, en el ruedo. Yo quería saber que, hablando un poco de estas dinámicas de producción y de esta experiencia de trabajar en el programa de Produce en el País del Teatro Cervantes, ¿cómo sería una forma de producción federal ideal para ustedes? Que podamos imaginar, ¿no? Si estamos imaginando pasados, pero también futuros posibles. Y sí, me Eh, parece que el ideal sería que cada pueblito, por más chico que sea, pueda tener un elenco estable produciendo contenido, ¿no? Desde el teatro y de cualquier rama del arte. Me parece que hoy lo tengo más claro que nunca, que la expresión artística y la cultura de un pueblo tiene que estar protegida por el Estado para que, para que florezca, para que suceda. Eh, Obviamente que es muy difícil que cada uno que quiera hacer una obra de teatro pueda ser producido por el Cervantes, pero me parece que tiene que ser una política de Estado la idea de que el contenido artístico tiene que ser apoyado, porque si no queda librado a la libre demanda del mercado. Y eso no necesariamente va a hablar de nosotros, sino de lo que quiere el espectador ver, ¿no? Porque un poco lo que yo siento es que nosotros como artistas también, digamos, nos vemos obligados a hacer lo que creemos que va a funcionar, no lo que queremos contar, no lo que habla de nosotros, no
lo que forma parte de nuestra cultura. Y eso. Pablo, No, sí, un poco iba en el mismo sentido de lo que planteó Ezequiel. Eh, este es un programa que genera oportunidades de trabajar a un nivel profesional a elencos del interior, de la periferia, de fuera del centro, ¿no es cierto? En esta dicotomía que planteabas hace un ratito, en un país que a veces parece bastante unitario, ¿no es cierto? Como muy todo, muy centralizado en Buenos Aires, y que cuesta un montón, digo, en términos de recursos. Y pensaba no solo la importancia de profesionalizar y de generar recursos federales que profesionalicen elencos, que profesionalicen equipos técnicos, que profesionalicen, digamos, y jerarquicen a las producciones locales, sino también hasta en profesionalizar las gestiones gubernamentales encargadas de las áreas de cultura y demás, ¿no es cierto? A las gestiones culturales del interior, de lugares donde, bueno, a veces tampoco se sabe hacer, y qué importante esto que puede expandirse, ¿no es cierto? En épocas donde se viene hablando del achicamiento del Estado, donde se blanden motosierras y demás, la importancia de rescatar el apoyo del Estado en la promoción del arte, de la cultura, a todo nivel, ¿no es cierto? Nada, eso. Por muchos más programas como este, en todos lados, ¿no es cierto? antes de reponer las preguntas de Valentín y Helen, si quieren aportar algo a esta reflexión, Lola, Daniel, Sabri, Pablo se tuvo que ir. Bueno, tomo la palabra. Me parece que sería re interesante, no sé si entendí bien la pregunta, pero cómo se podría mejorar la federalización del teatro nacional o de este tipo de propuestas, ¿no? Creo que estaría buenísimo sumar a este tipo de proyectos también seminarios que ayuden, que tengan una lógica de praxis, ¿no? De teoría praca, pero que ayuden a fortalecer no solamente elencos, sino también equipos técnicos para poder, bueno, funcionar en territorio. Creo que eso estaría buenísimo también. No sé, me imagino seminarios intensivos de realización y producción y de, nada, ahí pensando en posibilidades. Bueno, ahí Felpa estuvo, no fue en Gesell o en Mar Azul, pero sí hubo un encuentro de la Red Federal de Teatros en el que recibimos técnicos de todo el país y Felpa, el diseñador de sonido de la obra, estuvo en el Teatro Nacional Cervantes, eso, siendo técnico de la Casa de la Cultura de Mar Azul, pudiendo ahí participar de ese encuentro acá. Em, sí, Sabri y Daniel quieren decir algo y después voy a reponer los comentarios del chat y las preguntas. Si no quieren, no podemos avanzar, ¿eh? No, me parece que a la hora de soñar, o sea, los sueños se disparan para todos lados, o sea, más que nada destacar la experiencia que fue genial, que fue buenísima, que nos hizo crecer a todos. Me parece que nos puso como en otro estándar, ¿no? Y, y bueno, un poco pensaba qué posibilidades tiene un elenco independiente de cualquier lugar del país de producir algo federal, ¿no? Me parece que es como, eso sí que me parece que es una cosa bastante más difícil. No ya que el Cervantes produzca una obra, sino como un elenco independiente cualquiera, de cualquier ciudad, generar un espectáculo, algo que tenga proyección federal. Eso me parece que puede ser una linda cosa para estudiar por dónde iría, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría agregar, bueno, mis compañeros ya dijeron casi todo. Eh, y como dice Dani, si de soñar se trata, me gustaría, por ejemplo, como que podamos hacer intercambio con los demás proyectos que fueron seleccionados y, ¿por qué no? Si seguimos soñando, hacer una función en el Teatro Cervantes sería un sueño. Así que, nada, ahí va el mío. Ahí van al buzón, vamos a hacer ahí un buzón de sueños para tenerlos bien, bien cerquita estos días. Quiero reponer los comentarios de Valentín, Helen y también Patricia, que agradece por esta charla con artistas tan potentes y trabajadores de la cultura desde ese rincón tan bello de nuestro país. Gracias a todos y al TNC, felicitaciones y espero sigan con este aporte y más. Abrazos. Y para resumir las preguntas de Valentín y de Helen, por un lado, Valentín pregunta acerca de cómo se dio esta oportunidad de trabajar la obra en el marco del Teatro Cervantes. Vamos con esa y después les digo la de Helen. Bueno, la oportunidad estaba ahí. No sé cómo se dio, pero me parece que como consejo me parece que hoy más que nunca los artistas, las artistas tenemos que estar muy abiertos a generar redes, a ver qué oportunidades hay, qué subsidio, qué oportunidad de intercambio. Me parece que están al alcance del teléfono, me parece que es una cuestión de mirarlas, ¿no? La tenemos todos tan cerca, estas posibilidades. Después, bueno, eh, se presentaron más de 100 espectáculos y quedaron 7, ¿no? Digamos, pero la posibilidad la teníamos todos y todas al alcance del teléfono, ¿no? Simplemente estar vinculado con alguna página que lo replique o demás. Eh, Me parece esa la reflexión, ¿no? Que no seamos artistas que estamos solitos en nuestro departamento con la guitarrita, tiqui, 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 ¿no? Seamos artistas que estamos atentos a ver qué está pasando, qué pasa desde Nación, cuando tenemos o teníamos un gobierno muy, muy preocupado por ayudar a que estas cosas sucedan. Eh, Me parece que eso es la posibilidad, porque después no hay otra receta más que intentar, más que anotarnos en todo lo que podamos, lo que veamos, y estar atentos y generar vínculos. ¿No? Acá en Mar Azul es un pueblo donde el invierno son muy fríos, muy húmedos, solemos quedarnos en casas solitos con los nuestros, con nuestros libros, con nuestra compu, y me parece que para que el arte se dé en su plenitud tiene que estar la comunicación, las redes, hablemos con el otro, vos en qué estás, contame, me parece que las posibilidades se dan así, simplemente abriéndonos a la comunicación con el otro, eh, para nutrirnos de la afuera, de las personas, de todo. Y también para sumar a la explicación, es una convocatoria abierta, ¿no? Es una convocatoria pública que hubo todos estos años, que convocaba proyectos artísticos de diferentes provincias, a la que vos te presentaste con este proyecto y fue seleccionada, como dijiste, entre más de 105 proyectos de todo el país. Y la pregunta de Helen va por el lado de estas ganas de hacer una obra popular y a la vez un título que resulta como casi críptico en idioma extranjero. ¿Qué puedes decirnos de eso? Está buenísima la pregunta porque es uno de los dilemas que me atravesaron durante todo el proyecto. Estuve muchas veces a punto de cambiar el nombre, eh, pero no lo hice por cariño a la obra original y además porque me parece que si bien es críptico, si bien es muy, muy complejo el concepto y conceptual, habla muchísimo de la obra y de las personas, ¿no? Pero bueno, me obligó a esto, a explicarlo miles de veces
No es un concepto fácil de explicar para quien no esté vinculado a las artes escénicas. Fue un tema, me hubiera encantado. Además me encanta poner títulos a mí en la vida, más que escribir las obras, me encantaba poner los títulos de las obras. Y pensé miles, no le voy a decir ninguno, pero lo pensé muchísimo. Pero nada, decidí no hacerlo repito, por cariño a la obra. Y la obra, está muy bien puesto el nombre a la obra. Además, iba en contra un poco mi intención, como dice Helen, pero bueno, me atreví a que sea una licencia por ahí. Helen dice, te felicito por no haberlo cambiado. Una de las funciones del teatro es generar en el espectador disparadores y formularse preguntas. ¿Y podés decirnos algo sobre esto de la mirada de Santiago, del Sí, autor? sí, hablé mucho con él, le fui contando, de hecho le pasé el texto, él tenía acceso libre al Drive donde yo la iba escribiendo, la iba corrigiendo. No creo que la haya leído, pero va a venir, o al menos está la promesa. Creo que el fin de semana que viene, no lo voy a andar persiguiendo, porque también él estuvo en España y volvió el fin de semana pasado acá a Argentina, así que debe estar a mil. Pero sí, muy importante para mí que la pueda ver y si no la puede venir a verla, la vamos a ir a hacer allá a Buenos Aires, al Cervantes, como dijo Sabri, para que la pueda ver, no, pero la idea es que la vea porque me interesa muchísimo. Yo soy fanático de Santi, digamos, es un amigo, pero a la vez es uno de los dramaturgos que más me gustan, y por supuesto su mirada sobre me da mucho, digamos, ansiedad ver qué me dice, qué le parece y sobre todo no sé, tengo miedo porque uno tiene con sus obras tanto cariño, tanto apego, y que de pronto venga alguien y haga lo que se le cante, porque hice lo que se me cantó realmente, con mucho respeto y mucho cariño, pero hice lo que se me cantó. Eh, pero es una de las devoluciones que más necesito, como también era muy necesaria la devolución del Marazulino, de qué me iban a decir mis propios vecinos, ¿no? Yo viniendo de afuera, venir a hablar de ellos, de cómo son como comunidad, qué sabés vos, ¿no? Y por suerte, hasta ahora ha sido muy linda las devoluciones al respecto, como incluso me sorprendió que se hayan sentido tan representados, y, 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 y hubo muchas devoluciones al respecto que la verdad gustó. Qué bueno, cómo encontraste la idiosincrasia del Marazulino y también del Geselino, no somos un poco lo mismo. Y bueno, nada, no me voy por las ramas, pero es un poco similar. Yo estoy aprendiendo un montón, no sé si ya lo dije, porque lo vengo pensando mucho últimamente, pero post estreno estoy aprendiendo un montón del material que yo vengo laburando hace un montón con la devolución con el público, ¿no? Incluso miradas más complejas que de las que yo había imaginado sobre el texto, y bueno, que ya estaban ahí, aunque yo no las sabía, y yo como las estoy representando, ya también las estaba diciendo sin saberlas. Eso es muy loco. Yo estaba hablando de un montón de cosas que todavía ni siquiera yo comprendía, porque si las estoy comprendiendo ahora, porque me la dice alguien que lo está viendo, qué loco es el teatro. Bueno, vamos a ir despidiéndonos, así cada uno se vuelve a lo que estaba haciendo. Me gustaría decir que esta es el último produce del año, es la última conversación a distancia, porque tenemos otra conversación la semana que viene presencial, y quedó una pregunta pendiente de Graciela, y está bueno que queden preguntas pendientes y abiertas, y que quede abierta de alguna manera algún diálogo que podamos seguir teniendo entre los públicos del teatro y sus artistas.
Y les quería agradecer mucho a Lola, a Ezequiel, a Pablo, a Dani, a Sabri, a Pablo que se desconectó y también a todos los otros integrantes del equipo artístico. Es una obra muy, muy divertida, muy linda, muy abierta, muy actual, así que están muy invitadas a acercarse a verla. Y bueno, muchas gracias por participar de este encuentro, por abrir la cocina ahí de la obra y también de lo que es la vida allá. Creo que nos da alguna idea y también nos contagia un poquito de ese aire que se respira y eso nos hace bien. Muchas gracias, Ezequiel, muchas gracias a todos. Gracias a vos, Inés, un placer estar acá y hablar sobre lo que me gusta, que más quiero, con gente que le interesa lo mismo, evidentemente. De eso se trata. Nada, gracias a todos y todas por estar acá y a vos especialmente y al Cervantes por generar estas movidas tan bellas, tan necesarias y ojalá no paren, ojalá sigamos en este sendero de, de, mm, de hablar de lo que nos pasa, de nuestras historias, de las que están escritas y las que no, de esta necesidad de expresarnos, de vernos las caras, que no pare. Gracias. Gracias, Eze. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Aimé, genia. Chao. Gracias. Gracias a todos y todas.